hablaremos de Darwin y el origen de las especies. A mí hay dos libros que me han gustado mucho siempre: El origen de las especies y El camino de las especies. Bien, empezaremos con el abuelo de Darwin, a quien Darwin no llegó a conocer, pero que debió influir seguramente en él. Ustedes se preguntarán cómo puede influir una persona que no llegamos a conocer. Bueno, parece que escribió libros este hombre, el abuelo. Se llamaba Erasmus Darwin, era médico, amante de la poesía arcaica y clasicista, pero en política era un impetuoso jacobino. Y esta combinación suele darse: amantes de las letras clásicas que son jacobinos en política. Yo en la Argentina no conozco absolutamente a nadie, pero es una conversación que suele darse. Más bien, la combinación usual es personas que odian a las letras clásicas, pero en cambio son conservadores en política. Esa es una combinación más usual. Muy bien, me ha causado muchísima gracia esta observación. No, pero está... Justamente por lo que acabo de decir. Bien, sin ir más lejos, nuestro amigo Marx era muy aficionado a Shakespeare y esas cosas, ¿no? Y hoy se moriría Marx si viera que algunos de sus seguidores andan diciendo por ahí que el arte tradicional es una especie de mentira en donde los amos y los esclavos conversan sobre filosofía. Así define algún marxista el arte de Shakespeare, ¿no? No era el caso de Marx. El abuelo de Darwin también era gordo, digo, en otro orden de cosas. Sí. Acabamos de hablar de Marx y de Shakespeare, y después digo esta oración que es extraordinaria. El abuelo de Darwin también era gordo. Es extraordinario para empezar un libro. Incluso no sobre Darwin, un libro cualquiera. Es muy bueno. Creo que mi novela, esa que estoy escribiendo, sí, que no sé cómo empezarla, voy a poner: el abuelo de Darwin también era gordo. Es extraordinario. Era tan goloso que la familia de los pacientes que visitaba se preocupaban por tener la mesa llena a su llegada, y solo después del morfe lo llevaban al lecho del enfermo. Incluso estos enfermos, por esta dilación, muchas veces morían. Tenía por costumbre el médico tener abierta la boca y dejar la lengua colgando. Una costumbre un poco desagradable. Los gestos, ¿no? Sí. No obstante, parece que tenía enorme éxito, no solo en su profesión, sino también con las mujeres, quizá por lo dicho anteriormente. Y solía ocurrir que sus nietos, que eran muy pudorosos, sufrían la vergüenza de encontrarse cada pocos días con descendientes ilegítimos del abuelo, que parece que tenía un amor en cada puerta. Bueno, este hombre, Erasmus Darwin, organizó un club que se llamaba la Sociedad Lunar, en donde se discutían problemas sociales y científicos. Se reunían pensadores, científicos ingleses y franceses, entre ellos Rousseau, cuyas ideas fascinaban al viejo Darwin. Al doctor Darwin, siempre estamos con el abuelo, calcule lo que tardará esta charla. Al viejo Darwin también le fascinaba la botánica y escribió sobre helio, un libro que se llama Me fascina la botánica. No, en realidad el libro se llama El jardín botánico, donde describía el sistema sexual de las plantas. Ahí... ¿Con detalles? Sí, detalles, incluso con ilustraciones, loco. Después escribió Zoonomía, o Leyes de la Vida Orgánica. Una de las tesis de la obra era que todo individuo se desarrollaba a partir de un filamento contenido en el semen masculino y dotado de apetencias formativas. O sea, que Erasmus ya se estaba expresando en términos de evolucionista, ¿no? Se perfilaba aquí cierta idea de progresión. Erasmus Darwin murió, el abuelo, en 1802. Tuvo varios hijos legítimos, entre ellos Robert, que era el padre de Charles, también médico. Sobre él no nos explayaremos por razones de tiempo, y además porque parece que era un buen tipo, y aquí hablamos solamente de locos, degenerados y sexópatas. Criminales, cantores de tango, cosas así. Nuestro amigo Charles nació en una pequeña ciudad cuyo nombre no me acuerdo.
pero nació. Nació en 1809. Pasó una infancia dorada, imagínense, era el hijo de una familia acaudalada. Sin embargo, aquella ciudad cuyo nombre no recuerdo, ¿De dónde era, más o menos? en Inglaterra. De acuerdo. En Inglaterra. Allí vivían muchos obreros, en el barrio de que no la pasaban muy bien, que digamos. Él tenía 8 años cuando murió su madre. Las hermanas tomaron las riendas de la casa y trataron de educar al pequeño Darwin. Muchacho tranquilo, observador, fue a la escuela, tenía el hobby de coleccionar por su cuenta insectos. ¿Cómo por su cuenta? Sí. ¿De qué otro modo se pueden coleccionar insectos? A pedido. Diciéndole al resto de los compañeros que junten arañas para uno. Bien. Una tarde estaba juntando escarabajos, encontró uno, lo agarró con una mano, encontró otro y lo agarró con la otra mano, Sí. y entonces vio un tercer escarabajo y para poder tomarlo metió uno de los que tenía en la mano, en la boca, y este batracio, No, señor. desconsiderado, lo picó en la lengua y se quedó sin hablar un mes. Le agarró, andá a saber qué podredumbre de esas que transmiten los escarabajos. Estuvo un mes sin hablar, imagínense, ni siquiera podía explicar lo que le había sucedido. A los 16 años, es decir, parece que hasta los 16 años estuvo detenido, no le pasó nada por culpa de ese escarabajo. Lo enviaron a la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina. Lo había obligado el padre, en realidad. A todas las personas que estudian medicina las obliga el padre. Allí sintió una inmensa repugnancia por la enseñanza que se le impartía y por la medicina en general. Las clases le resultaban aburridas, en fin. El padre, entonces, viendo que Darwin no iba ni para atrás ni para adelante, le propuso seguir con la carrera eclesiástica. Y Charles lo pensó durante un tiempo, se interrogó sobre su vocación religiosa y después aceptó. Fue a la Universidad de Cambridge y paradójicamente allí la formación religiosa incluía algunas nociones científicas de las que la Iglesia podía aceptar, ¿no? Allí comenzó a leer y adquirir algunos materiales de teología natural, y a esto le sumaba cualquier cosa que llegara a sus manos, entre ellas lo que había escrito su abuelo. También leía a Lamarck, que hablaba de la fuerza modeladora del medio ambiente. Ya había nociones de evolucionismo, pero Darwin todavía no la veía. De todos modos, el propio Lamarck dijo: la vida humana es tan corta y el tiempo biológico es tan largo que resulta imposible observar la evolución a medida que ocurre. Claro, uno no se va Uno se va a poner a mirar, ponerle un sapo hasta que le crezcan plumas. Porque son varias las generaciones que van pasando. Muchas, son miles, millones de años. Millones de años. Ahí está Marton, que no me deja mentir. Bueno, en la época en que las naciones sudamericanas trataban de independizarse, Inglaterra empezó a apoyar estos movimientos para favorecer su comercio. Y cuando esta independencia se cumplió, el comercio inglés creció muchísimo y empezaron a mandar naves para proteger incluso la independencia de estos países, pero también para hacer toda clase de estudios. Entre esas naves está la Beagle, con Fitzroy como capitán, que va a cumplir una expedición científica de todas las costas de acá del sur, desde San Clemente del Tuyú hasta la isla de Chiloé, dan toda la vuelta. Empezaban en San Clemente del Tuyú, que en aquel entonces no existía, por cierto, o por suerte, no sé qué dice aquí. Por cierto. Sí. Bueno, ahí ya tenía Mundo Marino para arrancar, Claro. para ver las No especies, estaba claro. Mundo Marino. Bueno, señor. Darwin se presentó para viajar con la Beagle en la Fitzroy. Y Fitzroy entrevistaba a cada uno, porque era un tipo muy meticuloso para elegir a sus compañeros. Dice: yo no voy a hacer ninguno, no voy a elegir a ninguno que no sea un perfecto caballero, todas esas cosas. Bueno, estaba medio loco, estaba interesado en la fisiognomía. ¿Se acuerda aquella ciencia que ya en aquellos tiempos estaba en decadencia? Aquella ciencia conforme a la cual se pensaba que podía descubrirse en una persona costados patológicos de su psique,
examinando la forma de su cabeza. Entonces te tocaban acá la nariz los fisiognomistas y decían que había incluso un tipo propio del ladrón, otro tipo propio del extorsionador. No sé si eran tan meticulosos, ¿no? Pero entonces, como Fitzroy era fisiognomista, le miraba el marote a cada uno de los que se presentaban como postulantes. O sea, cosa que mete un asesino en el barco. Un asesino en el barco. Con Darwin descubrió que tenía una nariz de perezoso y casi no lo acepta por eso. Pero al final agarró viaje y ahí salió Darwin. Era una molestia para todos porque parece que en cada puerto se bajaba para juntar insectos y después venía... ¿Insectos? Claro. Se llenaba todo el barco de porquería. Cuando llegó al sur argentino, empezó a revisar. No le gustó mucho. En algunas de sus notas dice que el infierno era aquello. Bueno, no importa, empieza a mirar todo. Durante el viaje tuvo algunos encontronazos con Fitzroy, pero no pasaron a mayores. En el viaje de regreso tuvo la idea de casarse y cuando llegó a Inglaterra primero se sorprendió por los honores con que lo recibieron y después se casó con su prima Emma, el 29 de enero de 1839. La gente que tiene poco tiempo se casa con su prima. Sí, ya tiene la mitad del trabajo hecho, ¿no? Claro. Se mudaron al número 12 de la calle Upper Gower de Londres y aprovechó el casamiento para trabajar en una teoría revolucionaria sin ser molestado. Cuando uno está trabajando en una teoría revolucionaria es preferible que no lo molesten. Bueno, y desarrolló, tras la pantalla social de una familia muy tradicional, como la de él, ideas que socavarían al mundo desde entonces. Comenzó un esbozo de lo que sería el origen de las especies, ¿no? Este libro. Rememoró todo lo que había visto en su viaje, hacía comparaciones cada vez más rigurosas entre algunas especies, y empezó a encontrar algunas respuestas. Y casi llegó a completar la teoría de la evolución, pero hubo otro que le ganó. Publicó la misma teoría muy poco antes de que él terminara de formularla, y fue Wallace, ¿no? Había algunas trabas socioculturales que obstaculizaban este pensamiento, y una desde luego era la visión bíblica del asunto, claro, ¿no? Imagínense, un único creador, allí aparecían seres estables, y también estaba la idea griega de Platón, el mundo físico no era más que un espejismo poco confiable. Las únicas cosas que existían eran las cosas inmutables que estaban ahí en el mundo de las ideas, en el topos uranos. Bueno, a la teoría platónica no le conviene la evolución. ¿Qué es esto? Bien. Trabajaba muchas horas, le agarraban palpitaciones, jaqueca, debilidad, como todo el que escribe. Bueno, decía que se había agarrado una enfermedad infecciosa en las pampas sudamericanas, y esto pudo haber sido el mal de Chagas, se dice, ya que él decía que lo había picado un gran insecto negro, seguramente la vinchuca. Cuando uno dice un gran insecto negro, dice este informe, es la vinchuca, no una araña, no, la vinchuca. No hay duda. Ninguna duda. En 1844 terminó de redactar este famoso ensayo y había obtenido el resultado de explicar el desarrollo del destino de las especies por obra de la casualidad, al reunir principios de una variación aleatoria, la competencia ciega, bueno, todo eso que conocemos, ¿no? La supervivencia del más apto, es decir, eliminó toda intervención providencial. Aquí no es que vino uno y creó tal cosa, sino que los más aptos sobrevivieron, los que por casualidad estaban preparados para anticipar su entorno, crear una anticipación, esos sobrevivieron, nosotros no. Y muchas veces sucede que una especie se salva porque tenía, desde antes de algún suceso casual,
un detalle superfluo que le viene a salvar la vida. Por ejemplo, los grandes reptiles no tenían plumas, pero sí tenían unas escamas que después se convirtieron en plumas y que en el mundo de los grandes reptiles eran superfluas, no servían para nada. Pero posteriormente, cuando sobrevino un clima frío y húmedo y las escamas se transformaron en plumas, resulta ser que esas protoplumas, que estaban como de adorno, vinieron a tener sentido. Y no es que la naturaleza había previsto. La naturaleza es sabia pero no adivina. No había previsto los cataclismos que cambiaron el clima. Pero algunos tenían eso, y esos sobrevivieron. Y otros no tenían eso, y no sobrevivieron. Muy bien. Aquí, cuando uno cuenta las teorías de Darwin, suele pensarse que esto de irse modificando las especies sucede del siguiente modo, ¿no? Hay un lugar montañoso y se observa que las personas que viven allí tienen extremidades inferiores poderosas. Entonces uno piensa que los hábitos anatómicos van modificando la especie. Es decir, de tanto caminar se va modificando la especie. Eso decía Darwin. Le dicen, por ejemplo, uno va a comprar huevos y el tipo, mientras te los envuelve, te dice: Darwin decía que si uno ejercita sus extremidades, el hijo le sale con piernas musculosas, y así la especie va evolucionando hasta que dentro de muchos años vemos unas patas gordas y un torso finito como el del delantal de Barton. Bueno, la respuesta es que no sucede así. Eso es lo que le iba a decir. No sucede así. Si esto fuera así, si los hábitos anatómicos de un señor generaran una información hereditaria, los tuertos tendrían hijos con un ojo solo. Y no es así. Ahí es donde falla la teoría de Darwin. No falla, ahora va a ver cómo es. Es más o menos parecido, pero no es igual. Lo que sucede es que tienden a sobrevivir aquellos cuyos rasgos se adaptan mejor al lugar, se adaptan. Entonces, al cabo de generaciones de vivir en la montaña, va a haber más cantidad de personas con los miembros inferiores muy desarrollados que personas de piernas raquíticas. Entonces se van a ir muriendo más pronto por ser menos. Y en algún momento solo habrá personas con piernas musculosas. Claro. Pero no es por el hábito. No es por el hábito, sino porque tienen más posibilidades de supervivencia. Los animales que pueden respirar abajo el agua tienen más posibilidades de supervivencia en el fondo del océano que uno, por ejemplo. Entonces, cuando uno ve que todos los peces pueden respirar bajo el agua, dice: mirá vos, de tanto sumergirse aprendieron a respirar bajo el agua. ¿Por qué será que no hay nadie de los que no respira bajo el agua, no hay nadie en el mar? Porque se ahogaron todos, es la respuesta. No estaban adaptados a la vida marítima. Bien. Tampoco dijo jamás que el hombre descendía del mono, sino que tanto el hombre como el mono son descendientes modificados de un antepasado primate, ¿no? El caso es que para los científicos creacionistas, es decir, lo que piensan lo contrario, claro, Darwin se convirtió en una especie de demonio, ¿no? El hombre más peligroso de Europa. Al final de su vida, después de hacer explícita su postura evolucionista, publicó El origen del hombre y la selección con respecto al sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Un día se murió en 1882, a los 73 años. Le tributaron los máximos honores. Está sepultado en la abadía de Westminster, ahí con Newton, con Faraday, con todos esos tipos, ¿no? Así que un día le voy a contar también la metáfora del árbol, que es una metáfora que se usa mucho para el pensamiento y para la deducción, pero también para la evolución. Y es que tómelo como si fuera para clasificar. Usted quiere hacer un cuadro sinóptico. Entonces, primero hay un tronco, y del tronco salen ramas,
y de las ramas salen ramas secundarias o subsidiarias, y de las subsidiarias salen por ahí otras ramas, y de esas ramas salen hojas. La parte de la realidad que examina el Darwin o cualquiera son las hojas, y después va descendiendo hasta el tronco. Pero lo que no hay, o sí hay, pero no importa, lo que no hay en esa forma de pensamiento es caminos transversales. No hay un camino de una hoja a otra hoja. De una hoja solo hay un camino que retrocede hasta el tronco. Pero como quiera que sea, el árbol de la evolución tiene solamente un sentido. Y en ese sentido no hay ramas transversales que unan una rama con otra, y mucho menos un árbol con otro. Esto parece una gilada, pero si usted no aprende esto, nunca va a aprender a clasificar. Y cada vez que le indican clasifíqueme algo, le va a decir, como esa enciclopedia china de la que tanto hablamos, los objetos se dividen en pertenecientes al emperador, que acaban de ser pintados con un pincel con piel de camello, moscas. Si no hay ninguna relación entre lo general y lo particular. Es interesante eso del árbol, para cuando escucha uno a algunos tipos pensar. Bien, no hay tiempo para el disco que habíamos preparado, que era El Monito. Es un tango que fue compuesto en homenaje a Darwin. No sé si fue compuesto en homenaje Estoy absolutamente seguro. Pero de todos modos, si tomamos, por ejemplo, a las noticias que vendrán dentro de un ratito, como la hoja, sí, podremos saber, siguiendo el camino de descenso, de qué tronco provienen. Supongamos que estuviéramos ante una fronda. Si usted toma una hoja desde arriba y no sabe de qué tronco proviene. Para saber de qué tronco proviene, hay que seguir el camino inverso de esta arborización hasta llegar a un tronco. Pero es muy fácil confundirse y creer que una hoja que uno ve pertenece a otro tronco. Todas estas noticias y estas cavilaciones serán reflejadas en el próximo noticiero.